Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Raquel Reguera. Y yo soy Daniel Beltrán. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Bienvenidos, ¿cómo se encuentran? Nosotros fantásticos, y hoy seguimos analizando el impacto que va a tener en nuestra mentalidad la nueva cosmovisión de este siglo, el conocido transhumanismo. Sí, y bueno, y no solo vamos a hablar del transhumanismo, sino que nos vamos a meter en genética y vamos a hablar un poquito sobre evolución, la evolución, Darwin. Ay, a estas alturas ya algunos se nos está atragantando la comida de esta hora o el cafetito, porque eso de evolución suena un tanto escabroso, ¿no? Pero no solamente vamos a hablar de evolución natural, sino que vamos a hablar de la evolución que nos está ofreciendo el transhumanismo, que es la evolución artificial. ¿Estamos listos, Daniel? Sí, sí. Pero fíjate, antes de entrar en este tema, quiero que hagamos una pequeña reflexión, porque mira, paradójicamente podemos encontrar ahí fuera en la sociedad pues grupos activistas o grupos que protegen animales y todo esto, que pueden dar su vida por salvar un animal, una ballena o lo que tú quieras, pero sin embargo pues a lo mejor puede ser que estén a favor de la destrucción de la vida humana, sobre todo en las primeras etapas de desarrollo. Sí, vamos, estos que se van con el Greenpeace a salvar foquitas en el Polo Norte, pero que después están a favor del aborto. Sí, yo es que lo quería decir más fino, Dani lo ha dicho claramente. Estamos en una sociedad que es bastante dualista y hay muchas contradicciones, y esto, por ejemplo, puede ser una de esas contradicciones. ¿A qué se debe esto? Esto no es que, como todos estos, esta voz del progreso dice, no, es que tenemos que progresar y se debe al progreso, no, se debe a una filosofía que se llama materialismo científico. ¿Y en qué consiste este materialismo científico? Bueno, pues básicamente consideran que el hombre es una cosa, porque este materialismo da preeminencia al mundo material. ¿Qué pasa? O sea que somos igual, nos equipara al hombre con la foca. Básicamente, sí, los animalitos y los hombres somos todos iguales, materia, ¿no? Dentro de esta naturaleza. Entonces es una concepción pues muy materialista y muy mecanicista del hombre, ¿no? Y entonces se postula precisamente lo que tú has dicho, que en este universo el hombre y el animal están al mismo nivel, ¿no? Y el problema es que quitamos de en medio la importancia que tiene el alma, el espíritu en cada uno de nosotros. Entonces, todas estas ideas parten de este materialismo científico. Y a su vez, ¿de dónde viene o cuáles son los mayores exponentes de este materialismo científico? Bueno, pues todos conocemos la famosa teoría de la evolución, la teoría de las especies, de Darwin y compañía, ¿no? Entonces, viene precisamente uno de los mayores impulsores de este tipo de pensamiento, es la teoría de la evolución. Interesante, ¿verdad? No vamos a entrar hoy en cuestiones teológicas, ya entraremos más adelante, no se me sigan atragantando, pero que seguimos. Entonces, ¿qué pasa con esta teoría de Darwin y de sus seguidores? Pues ellos sugieren que no somos sustancialmente, nosotros los hombres, las personas, no somos sustancialmente superiores a los animales, pues los comportamientos humanos son simplemente variaciones más complejas que evolucionaron de culturas animales primitivas. ¿Estoy en lo cierto, Dani? Tú corrígeme si no estoy en lo cierto. Tú que eres biólogo, cuéntanos, por favor, porque yo sé que esto es un tema que nos interesa, sobre todo a los creyentes, a los cristianos, porque siempre la evolución es una piedra de toque. ¿Nos puedes explicar sencillamente, ¿no?, en qué consiste esta evolución natural, esta selección natural? Sí, pero déjame también decir una cosa primero, antes de explicar un poquito a grosso modo lo que sería la evolución o los principios de la evolución, sino también expresar algo, ¿no? A veces relacionamos el
la creencia en la existencia de evolución como un factor importante en los ecosistemas animales, con una falta de creencia en Dios. Esto no es así, ¿de acuerdo? No tiene por qué ser así. Pero hecho este apunte, la evolución se fundamenta en un par de principios. Cuando Darwin expone la teoría de la evolución en el año 1859, no se conocía cuál era el material de la herencia, el ADN, ¿de acuerdo? O qué eran realmente las mutaciones. Pero él lo que básicamente pudo ver es que había variación entre diferentes especies, y él dijo que estas variaciones se heredaban y que estas variaciones eran adaptaciones a un medio exterior. Okay. Y básicamente lo que ocurre es, imagínate lo que hoy sabemos, ¿no? Que hay mutaciones, sabemos que se producen cientos de mutaciones en cada generación, hay una serie de mutaciones aleatorias en diferentes lugares, ¿no? Y como sabemos que un 3% de nuestro material genético, del genoma, lo forman genes que dan lugar a proteínas, o sea que tienen una función, a lo mejor 3, 5, 7 de estas mutaciones en cada generación caerán en un gen. Okay. Y pueden caer en un gen y producir una enfermedad. ¿Qué ocurre? Imagínate que si lo que ocurre es que la mutación, ¿de acuerdo?, me da a mí una característica adicional que no tienen los de mi alrededor. Imagínate que sufre mi línea germinal, mis espermatozoides, uno de mis espermatozoides, una mutación que va a dar a mi descendencia, a mis hijos, una mejor resistencia al frío. ¿De acuerdo? Entonces digamos que mis hijos tienen una mejor resistencia al frío y mis nietos también. En un momento determinado se produce un cambio climático y se produce de repente unos años, 10 años hace muchísimo frío. ¿Qué ocurre? Que mis hijos que tienen esta mutación han heredado esta característica, aunque a veces no se vea, no tiene por qué ser algo que se vea, esta característica, cuando llegue el frío, mientras que los otros niños, otros hombres y mujeres se van a morir o lo van a pasar muy mal, mis hijos van a estar más tranquilos. Mis nietos van a ser más peludos, sí, ¿no? Puede ser por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que se produce ahí? Hay un factor externo que va a realizar una selección natural, es un factor externo natural que hace que mis hijos estén mejor adaptados, sean más aptos que los demás, y al ser más aptos lo que ocurre es que tienen mayor descendencia. Okay. Cuando esto empieza a producirse de generación en generación, llega un momento en que mis nietos, mis bisnietos, y las demás se reproducen a una velocidad más rápido que el resto de la población, de tal manera que al final, al cabo de unas generaciones, la mayoría de la población estará formado por mis descendientes con esta mutación que ha sido seleccionada de forma natural a favor. Esos serían los principios, digamos, que básicos explicados a grosso modo de lo que sería la evolución de Darwin. En aquel entonces no se sabía que era el DNA, el ADN. Hoy se supo desde los años 50 que la molécula de la herencia es el ADN. Pero lo que está claro es que a nadie se nos escapa, ¿no? Que, bueno, pues siglo y medio después del fallecimiento de Darwin, este hombre es un icono de la ciencia actual. Y de hecho, bueno, pues es uno de los protagonistas de nuestras tertulias entre teología y ciencia, porque de verdad que es uno de los más transgresores a nuestras creencias cristianas, por así decirlo, ¿no? Pero vemos que el impacto no solo ha trascendido no solamente en la ciencia o en la teología, sino en la antropología, en la sociología, en la psicología. Sí. Ha marcado mucho el pensamiento actual, Darwin. Pero fíjate, vamos a analizar una frase de Darwin muy interesante que yo, según la leí, me empezó a salir humo por la cabeza. Atención, decía Darwin que aquellos que ayudan y protegen a los débiles, enfermos, ancianos o discapacitados son los culpables del fracaso de la selección natural. Entre los salvajes, afirmaba, los cuerpos o las mentes enfermas son rápidamente eliminados. Los hombres civilizados, en cambio, construyen asilos para los imbéciles, los discapacitados y los enfermos, y nuestros médicos ponen lo mejor de su talento en conservar la vida de todos y cada uno hasta el último momento, permitiendo así que se propaguen los miembros débiles de nuestras sociedades civilizadas. Esto es sumamente perjudicial para la raza humana.
evalúen ustedes, señores. A mí de verdad que por poco me caigo de la silla cuando yo leo esto, porque yo veo una deshumanización absoluta, ¿no? Sí. Pero bueno, antes de que nos atragantemos más con este señor, supongo que esto científicamente o biológicamente tiene un porqué, porque Sí. humanamente yo no puedo comprenderle, obviamente, pero biológicamente a lo mejor Darwin tenía razón en algo determinado con Sí. este enunciado. Sí, tiene algo de fundamento, pero déjame que lo hable un poco, porque es un fundamento que se cae por su propio peso, también debido a la falta de conocimiento de Darwin. Pero primero déjame que destaque en esto, porque no solo es Darwin, porque a mí Darwin siempre he tenido mucho respeto a este personaje, una persona realmente que llega a unos hallazgos, una persona brillante, que cambia todo el campo de la investigación, de la sociología, de la religión, de todo, ¿no? Pero hay una cosa que pasa con Darwin cuando yo empiezo a leer más de él, más y más de él, y es algo que no me gusta, y es que el hombre era un racista y era un supremacista. Era un supremacista blanco. Darwin era un clasista, tanto él como su primo, ya me he olvidado de su nombre, Francis Galton, ¿de acuerdo? El padre de la eugenesia, eran racistas, eran supremacistas. De hecho, Darwin llegó a llamar a los irlandeses, que eran también de las Islas Británicas, los llamó como ingleses negros, lo cual te demuestra un racismo hacia los negros, o a los morenos, a los americanos, como los quieras llamar, y también hacia los irlandeses. Eso también es un tema de clasismo. Este es Darwin, ¿de acuerdo? Yo no sé si era antes el supremacista o el evolucionista, o su término de la evolución cambió su forma de ver a la sociedad, aunque yo creo que posiblemente fuera un elitista y un supremacista antes que un evolucionista. Dicho esto, lo que dice Darwin tiene una cierta parte de peso. Y déjame que te lo desgrane un poquito para que lo podamos entender. Hemos hablado de lo que es la evolución natural, la selección natural debido a uno de estos hijos que tenía yo, que era más resistente al frío, una selección natural. Pero lo que viene a decir Darwin, que también lo dicen otros correligionarios suyos y los padres de la eugenesia, es que nuestras sociedades, ahora imagínate que yo en vez de tener hijos con una mutación, que les dan, que tengo un hijo y en vez de una mutación, una variante genética que le da una mejor adaptabilidad al frío, lo que hace es que mi hijo sea enfermo. Tiene una enfermedad, por ejemplo, tiene una enfermedad del corazón, ¿de acuerdo?, que si no es curada, hace que mi hijo muera a los 10 años de edad. Pero gracias a la medicina se detecta esta enfermedad, se ve cuál es la mutación, ¿de acuerdo? Y lo que se hace es, se le da un tratamiento de tal manera que mi hijo viva, prolonga la vida. Normal. ¿Qué ocurre en este caso? Que entonces, mientras que siglos atrás mi hijo en un ambiente más hostil, sin medicina, hubiera muerto y no hubiera tenido descendencia, lo que ocurre es que mi hijo con esa mutación ahora es sanado y puede tener descendencia. Y es lo que está diciendo, lo que está diciendo Darwin. Y es esto, y es que nosotros a través de la medicina lo que estamos haciendo es hacer que nuestra raza, que nuestra especie se contamine. En cierta parte tiene un poquito, cuidado, genéticamente tiene un pase, o sea, tiene algo de verdad. Pero esto solo ocurre, pero hemos de darnos cuenta de que la mayor parte de las mutaciones que tenemos en nuestro genoma, ¿de acuerdo?, no se manifiestan en enfermedad. Ya sean porque son mutaciones que dan lugar a una predisposición, con lo cual la enfermedad, digamos que solo ocurre en un cierto número bajo de personas que llevan esta mutación, o porque es recesiva y necesitas una mutación en el segundo cromosoma para que se manifieste la enfermedad. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que haciendo que las personas que tengan mutaciones no tengan hijos, no se consigue básicamente nada, porque la raza humana ya tiene su genoma sucio, digamos, si quieres llamarlo así, como un montón de mutaciones. Pero a ojos de la evolución, y hay que tener cuidado con la eugenesia moderna, a ojos de la evolución, no existe realmente muchas veces una diferencia entre lo que es bueno y malo, porque hay mutaciones que ante un ambiente de resistencia al frío son buenas y sería una mutación positiva. Pero a lo mejor si te vas al trópico, mi hijo peludo, vamos, está el pobre sudando la gota gorda. Depilándose todo el día. Estaría depilándose el hombre como los nadadores olímpicos.
¿Te das cuenta? Depende. Entonces, en lo bueno, lo malo, lo que va a favor y en contra es muy relativo. Hay enfermedades, por ejemplo, que producen, cuando están recesivas, producen un tipo de hemofilia, pero cuando están en heterocigosis, los portadores son resistentes a la malaria, por ejemplo. Entonces, es muy relativo. Pero déjame decirte algo que se le olvida a Darwin en su supremacismo, en este tipo de ideas que llevan adelante no solo él, sino los padres de la eugenesia y los actuales transhumanistas. Y se están olvidando de que incluso, no solo a un nivel social, sino a un nivel evolutivo, el ser humano evoluciona no como un individuo, sino como una sociedad. El ser humano no es como los saltamontes, que tienen miles y miles de hijos. El ser humano tiene poquitos hijos y los cuida muchísimo, es lo que se llama un estratega K. La K viene de un término alemán que no voy a entrar en ello. Pero el hombre es un estratega K en la reproducción. Tiene pocos hijos y los cuida mucho. Y si tú vas y no cuidas a tus hijos, lo que tú estás haciendo es ir en contra sobre un principio básico de la raza humana, que es el tener cuidado de tus hijos. En ese momento tú rompes un principio básico de tu especie que le ha hecho situarse, si lo miramos un punto evolutivo, en la cima, en la cúspide de esa pirámide, ¿de acuerdo? Es uno de los grandes éxitos del ser humano, es cómo cuida a su descendencia y cómo interacciona en la sociedad. La comunicación, la comunicación entre seres humanos y el cuidado de los tuyos es lo que hace que tengamos tanto éxito, visto de un punto de vista evolutivo. Por tanto, lo que está haciendo Darwin es olvidarse de una componente importantísima, que es la componente social. En el momento en que nos olvidamos de nuestros hijos, que despreciamos a nuestros hijos, estamos olvidando un principio básico social que nos hace quienes somos. Vamos. Él dirá que es un componente social, yo digo que se olvida de lo que somos, que es el amor en sí, ¿no? Claro. Yo te estoy hablando desde un punto de vista de genética pura y dura, ¿de acuerdo? Porque muchas veces que están hablando del cristianismo, mucha gente habla del cristianismo como algo pernicioso y demás. No, ni mucho menos. Hubo un filósofo que llegó a decir, o no sé quién fue, que si el cristianismo no existiese, habría que inventarlo. Ay, qué bueno que se inventó, ¿no? Pero bueno, independientemente ya de este filósofo y de lo que piensa Darwin, fíjate a los niveles o a donde nos va a llevar el transhumanismo, que llegan estos señores en el siglo XXI y dicen, ha llegado el momento en que digamos que la teoría de la evolución de Darwin ha caducado. Y fíjate que algunos de nosotros todavía nos andamos divagando en las teorías y diciendo, uy, ¿vendremos o no vendremos del mono? Pues fíjense, ya olvídense de eso, porque ya los transhumanistas dicen que ya es tiempo de que el ser humano tome control de su propia evolución a través de una evolución artificial, utilizando todo tipo de métodos y técnicas, tanto tecnológicas como científicas, para poder llevar a cabo el paso del ser humano al poshumano. Pero es increíble, ellos consideran ya que la evolución natural es lenta y que es arbitraria y que ya no podemos estar llevados como raza de la mano de la madre naturaleza, que ya nos sirve, señores, para los transhumanistas la naturaleza. Yo no sé qué van a hacer con ella, no lo sé. Están cambiando los paradigmas, sí. Pero es increíble cómo a partir de ahora ya se piensa que, señores, estamos entrando en una era post-darwiniana. Atención, vamos a espabilar que nos estamos quedando retrasados, ¿eh? Y es increíble porque entre las ideologías de los transhumanistas hubo una frase que tú dijiste en un Facebook Live hace 2 semanas. ¡Qué bueno, me sigues! No, que va, es que me lo chiva, me lo dicen, pero que me puso los pelos de punta al escucharlo, que decía así, donde nuestros cuerpos serán mejorados, no dicen así, para ser claros, el transhumanismo está ideado para dirigir la evolución humana, donde nuestros cuerpos serán mejorados y esterilizados en el útero, donde la divinidad se exorciza de la humanidad y la humanidad ha superado su utilidad, donde los científicos son dioses para ser adorados, donde los políticos son sacerdotes que dictan nuevas leyes para vivir y donde más te separas de tu naturaleza divina olvidando tu corazón y más creas algo no humano. Esto para mí, perdón, pero para mí es aberrante este tipo de visión del mundo, ¿no? Directamente, bueno, ya están pensando en la esterilización del útero, obviamente, si no va a haber muertes, si no va a haber enfermedades, va a haber una sobrepoblación y ¿qué vamos a hacer? ¿Un cohete a Marte? No lo sé. Pero es bastante terrible lo que están exponiendo. Y lo peor de todo,
quitamos de nuestra incógnita y de nuestras ecuaciones diarias el término Dios. Sí, y me hace mucha gracia. Yo los veo y yo me sonrío. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Que estos transhumanistas se piensan que están descubriendo la pólvora. Y cuando los veo, lo que estoy viendo son personas con miedos, y veo personas que no solo son ateas, sino lo que me parece más llamativo es que son anti-Dios. Y hacen muchísimo hincapié, muchísimo esfuerzo en estar negando a Dios. Y yo pienso, estos son como los políticos que hacen oposición de la oposición. Estos señores están negando a algo, constantemente gastan energías en intentar demostrar que Dios no existe, que Dios es malo, que hay que quitar a Dios del mundo, que hay que erradicarlo, que hay que esterilizar también nuestras mentes del pasado y del estigma de Dios, ¿no? Y realmente lo que están haciendo es dedicar gran parte de su vida en negar algo que, según ellos, no existe. Y esto es lo que está ocurriendo, y lo hemos dicho en varias ocasiones, y es que para ellos Dios es la competencia. Ellos quieren crear una nueva ideología. Y déjame que te diga una cosa, esta ideología, igual que pasó con las ideas de Darwin llevadas a un extremo, termina cayendo en esta falta de humanidad. Cuando quitas a Dios y quitas a Cristo de nuestras sociedades, ha pasado en Europa, en Alemania y en Rusia, termina en un absoluto caos y en una amoralidad absoluta. Es así, entonces, bueno, tenemos que entender lo que viene, y es que estos transhumanistas no es que estén inventando nada nuevo, ellos están, bueno, pues bebiendo de las corrientes de lo que se llama la Ilustración, que es una corriente que se dio a finales del siglo XVIII, principios del XIX, y precisamente esta Ilustración lo que hace es trasladar el objeto de la fe. Hasta entonces la fe estaba puesta en Dios, ahora la fe se pone en el hombre. Y hay una tremenda confianza, un tremendo optimismo en lo que, hasta donde puede llegar el hombre, y es aquí donde empieza a introducirse, como he dicho antes, el término progreso. Empieza aquí a decir, no, el progreso es indefinido, es ilimitado. Entonces estos transhumanistas juegan con esto, en la tremenda confianza que ellos depositan y cómo ellos aplican esa fe no a Dios, obviamente, sino a lo que el hombre puede llegar a hacer. Ay, interesante, yo no sé dónde puede llegar el hombre, lo que sí sé es que hasta lo que hemos llegado hasta hoy han hecho cosas bastante complicaditas. Pero bueno, Daniel, como científico, como biólogo, ¿tú crees que estamos en tiempo, científicamente hablando, de tomar las riendas de nuestra propia evolución? ¿Está la ciencia preparada para ello? A nivel genético, claro, porque lo que plantea el transhumanismo, una de las patas de la mesa del transhumanismo es la manipulación genética. Entonces lo que ellos llevan es a decir, vamos a ver, tenemos que mirar nuestro genoma y lo que tenemos es quitar todas las mutaciones que puedan producir una enfermedad. Esto lo que podría llevar es una limpieza de la raza, como ya pasó en el siglo pasado con el nazismo y que está volviendo a resurgir, ¿de acuerdo? Ya sabemos que todo esto se mezcla con el supremacismo blanco y con otro tipo de cosas. Pero tecnológicamente, Raquel, no podemos. Porque además podemos limpiar de mutaciones, pero vamos a cometer muchas equivocaciones quitando cosas que son buenas. Y además no sabríamos cómo mejorar, sabríamos cómo quitar algo que pensamos que no funciona, pero realmente no tenemos la metodología para poner algo que funcione. Te puede pasar que tú haces algo que quieras que funciona y lo que creas es una mutación. Hay mutaciones en enfermedades que produces. Cuando produces que la proteína no funcione, una pérdida de función, hay una patología, pero cuando haces que la proteína funcione demasiado, otra patología. Entonces, no estamos en ese punto. Y otra cosa muy claro, yo no dejaría la raza humana en manos de la raza humana. Yo no dejaría que fueran humanos los que decidieran quiénes han de vivir o quiénes han de reproducirse y quiénes no. Pero bueno, vamos a dejar que sean nuestros seguidores los que nos respondan a estas preguntas. Y esta semana hemos hecho muchas y hemos tenido muchísimas respuestas. Muchísimas, recuerden, sí. en Punto de Encuentro TV Show, sobre todo en Facebook. La primera dice, ¿debe el hombre hacerse cargo de su propia evolución? Y dice José Manuel, ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiara al ciego, ambos cayeren en el hoyo. Directos, directitos. En el ¡Qué blanco. poca fe tienes, José Manuel! Sí, Saludos señor. a España. Exactamente. Yo no dejaría que fuera el hombre, porque el hombre es loco. El hombre está loco y lleno de orgullo y de vanagloria, y yo no dejaría que fuera el hombre que lo hiciera. Otra pregunta que hemos lanzado, ¿es posible una humanidad sin Dios?
Diana Bravo dice, es que una humanidad sin Dios no es una humanidad. Los humanos tenemos cualidades que Dios ha puesto en nosotros como la compasión, solidaridad, comprensión, amor. Sin Dios esos sentimientos no existen porque Él es autor de todo lo bueno y bello y sin Él no somos humanidad. Diana lo tiene clarísimo. Muy claro, y esto en las sociedades que han dado la espalda a Dios, tenemos ejemplos en la historia, han terminado como han terminado. Hablando de eso, mira, Gilvana Ibanzoe Díaz dice, lo tienes a simple vista en lo que estamos viviendo de todo aquel ser humano que no lo tiene en su corazón y dirigiendo su hogar y su vida. Es un ser gris, vacío, cruel, sin amor al prójimo y sin que le duela de lo que hace a la humanidad. Venezuela se vive mucho de esto. Más claro no puede estar. La humanidad sin Dios es un caos, un mundo sin dirección, sin ley, sin normas, sin mandamientos, destrucción total. Pero yo sí tengo a mi Dios en mi vida y por fe sé que Él nos va a sacar de todo esto. Con oración, ayuno, fe y alabanza saldremos de esto. Perdón por encadenarme, pero así pienso yo. Así piensas tú, Gilvana, y así pensamos muchos de nosotros. Y un saludo a nuestra Venezuela querida. Desde fuera lo vemos y estamos con todos vosotros, ¿no? Lo que está claro es que yo no me puedo imaginar una humanidad sin Dios. Escalofriante, ¿no? Escalofriante. Dice No sin Dios, ya no solo sin Dios, es sin creer en Dios, porque Dios va a estar. Pero ¿qué pasaría del mundo si no hubiera ni un solo creyente? Es así, pero fíjate, el universo transhumanista no cree ni en demonios, ni en ángeles, ni en cielo, ni en infierno, ni en Dios, ni nada parecido. Solo cree en una materia, en una naturaleza que es imperfecta y en un hombre que camina hacia ser bueno, no piadoso, siendo estos transhumanistas sus propios dioses. No nos dejemos llevar por las filosofías y busquemos a aquel que sí que ha demostrado que es el Hijo de Dios, Jesucristo. Entrégate a Él. Con esta nos despedimos. Un abrazo y muchísimas bendiciones. Síganos, Punto de Encuentro TV Show.